Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. La bruja Antonia. Antes de comenzar, permíteme invitarte a Instagram y a mi TikTok. Próximamente estaremos en todas las plataformas digitales. Búscame como Leyendas de Aquí y Allá y en la descripción te dejo las ligas para que vayas. Ahora, sin mayor preámbulo, vayamos al relato. Antonia nació en una comunidad rural, en una casita de adobe, adentrada en el bosque, sin electricidad ni agua potable. Era proveniente de una familia vasta y pobre. Ella tenía 2 hermanos varones y eran mayores a ella. El padre de esa niña era un agricultor, quien también tenía animales de granja. Ese hombre vivía de la tierra, en una comunidad cercana a la costa, lo cual hacía que esas tierras fueran bastante ricas y podía cultivar tabaco, café, algodón, caña de azúcar y bananas. Podía comercializar su producto haciendo trueque o vendiéndolo directamente. Ese hombre de nombre Enrique, quien era bastante alegre, pero sobre todo bastante trabajador, pues siempre se le veía arando sus cosechas y normalmente también se le veía bebiendo alcohol desde temprano. Tenía a sus 2 hijos mayores, ya trabajando con él en la siembra y las labores de la venta de la cosecha. Cuando un día su esposa le informó de que tal vez llegaría un posible integrante nuevo a esa familia, pues el periodo de esa mujer se había interrumpido. Aparte de que las mujeres tienen un sexto sentido para la maternidad, cosa de la cual carecen totalmente los hombres. Micaela, quien era la esposa de Enrique, mientras pasaba el tiempo y cada vez sentía más la sintomatología de un embarazo, veía cómo su abdomen se abultaba. Ella confirmaba que tenía un producto nuevo gestando dentro de su vientre. Cuando un día, mientras Micaela iba a lavar ropa al río en compañía de su burro Cleofas, una vieja anciana le vio. Era una anciana ermitaña que vivía en medio del cerro, casi apartada de todo, con la cual la gente no se relacionaba con esa anciana, ya que tenía una reputación de bruja. Pero ese día coincidían en el camino y esa anciana le veía directamente a los ojos a Micaela y le decía: va a ser niña y su poder será mucho mayor al mío. Los dones de esa niña serán incomparables. Incluso desde este momento la envidio. Esa niña tendrá el poder que yo no alcancé, incluso de vieja, con toda mi sabiduría. Micaela se quedaba ahí parada, con un tanto de temor, sin saber qué responder, y solo decía gracias. Ambas mujeres continuaron con su camino. A los días, Micaela, un día que se encontraba sola, pues Enrique se había llevado a sus hijos a la siembra, al campo, y ese día en soledad, Micaela notó un fuerte llanto proveniente del interior de su vientre. Era un llanto de la bebé que esperaba. Normalmente se dice que cuando una persona tendrá algún don, se escucha un llanto dentro del bebé antes de nacer, dentro de la madre. Posteriormente pasaron los meses, hasta que llegó el parto.
decidieron ponerle Antonia, el cual era el nombre de la madre de Enrique. Así esa niña creció de lo más normal en esa ranchería, jugando con las gallinas, acudiendo a un río cercano para nadar y mojarse, buscando cangrejos y ranas para divertirse. Era una vida habitual de una niña criada en rancho. Pero un día, Antonia ya tenía 8 años. Su padre Enrique se enfermó. Tenía una fuerte fiebre. Todo el cuerpo de ese hombre temblaba y estaba bastante caliente. El doctor del pueblo estaba bastante lejos y parecía que esa noche ese hombre iba a morir. Pero Antonia salió al cerro y llegó con algunas plantas y al llegar las puso a hervir y se las daba a su padre. Era un té que le había hecho esa niña, de una manera secreta, pues si su madre hubiera visto, jamás le hubiera dejado que le diera ese té. Entonces, posterior a eso, el padre comenzó a sentirse mucho mejor y platicó que la pequeña Antonia le había dado un té que le hizo sentirse bastante mejor. Micaela, su madre, no sabía qué pensar o cómo le había hecho a Antonia, o si solo había sido una posible coincidencia. Los padres de Antonia habían platicado ese evento como una anécdota peculiar entre sus conocidos. Así que al tiempo, llevaron en un burro a un conocido de esa ranchería, quien parecía encontrarse un tanto desahuciado. Sin embargo, por la lejanía de cualquier doctor de ese poblado y ya con bastante desesperación, optaron por llevar a ese enfermo, a ese hombre con Antonia, para saber si podía hacer lo mismo que había hecho con su padre y pudiera sanarle. Así que Antonia, igual como el día que su padre había enfermado, salió al cerro y recogía algunas plantas, flores y bayas de diversos tipos y las ponía a hervir. Casi todas las plantas eran desconocidas por esos pobladores e hizo un té, y la pequeña Antonia cerraba los ojos y ponía la mano en la frente sobre ese hombre desahuciado y decía algunas palabras, las cuales ninguno de los presentes supo qué había dicho. Pero, de manera mágica, el hombre se recuperó al par de horas y aseguraba sentirse bastante bien. Fue ahí que la reputación de curadora y santa se le atribuía a Antonia, y cada vez llegaba gente de otros poblados, con gente enferma, tratando de que Antonia les curara, y misma cosa que sí lo hacía. En un inicio hacía el trabajo solo por ayudar a la gente, pero después, al ver que ayudaba a la población y la población se sentía en deuda, normalmente insistían en dejarle algún pago, incluso alguna gallina o algún presente. Posteriormente, ya solamente ellos recibían lo que la voluntad de las personas quisieran darle, o lo que las personas pudieran darle. Un día, mientras iba al río Antonia, se encontró a la vieja ermitaña, quien le decía que ella tenía un don y una manipulación de energía impresionante, pero que fuera a visitarla y ella le enseñaría el verdadero poder. El tiempo pasó y Antonia se convirtió en una hermosa joven y continuó haciendo esa actividad de sanación. Ya tenía bastante dinero, pues la gente viajaba largas distancias con el fin de poder verle para sanar a su ser amado. Antonia tenía muchos pretendientes,
sin poner realmente atención en ninguno de ellos, pero secretamente había visitado a la bruja que se encontraba adentrada en el cerro, misma bruja que le mencionaba que las mujeres que nacen con ese impresionante don llegaban a tener poderes inimaginables, haciendo un pacto con Satanás. Aunque Antonia siempre había sido criada con cimientos católicos bastante fuertes, era así que Antonia se resistía a cambiarse al camino del mal, aunque seguía frecuentando a esa bruja del cerro, quien sí le transmitía bastante sabiduría. Un día, Micaela, la madre de esa joven, enfermó, y Antonia, a quien jamás le habían fallado sus técnicas de sanación, salió al cerro para buscar plantas para curarle. Pero había algo ese día. Su energía interna estaba confusa y turbia. No le indicó cuáles plantas eran las correctas. Y era algo que no le había pasado jamás. Y lo peor era que se sentía impotente, pues tanta gente que había ayudado, y el hecho de no poder ayudar a su propia madre le rompía el alma. La persona que más amaba en la tierra le hacía perder los estribos, así que solo trataba de tomar plantas y flores al azar, casi adivinando. Y al llegar con esas plantas hacía un té. Sin embargo, eso fue infructífero, ya que incluso parecía que eso le había afectado aún más a Micaela. El estado de salud de su madre se agravaba cada día un tanto más. Así que la llevó con varios médicos y se le daba tratamiento médico, pero su madre no se recuperaba. Entonces, Antonia, bastante frustrada, se adentró al cerro. Tomó una cabra negra y un crucifijo. Salió ya de noche, en la madrugada, y ese crucifijo lo enterró en un paraje de ese cerro. Se desnudó y sacrificó a ese noble animal. Recordaba las palabras de la anciana bruja, la cual le decía que el verdadero poder estaba en la magia oscura. Así que Antonia se bañaba con la sangre del animal. Enterró ese crucifijo en la tierra a la inversa. Y Antonia decía: Satanás, el día de hoy te invoco. Sé que quieres este poder con el cual nací. Sé que quieres mi don y estoy dispuesta a que lo obtengas. Pero dame la magia para poder salvar a mi madre. Ya no me importa si incluso es magia negra. Solo quiero ese milagro, el cual, a pesar de mi don, yo no puedo realizar. Y veía a un hombre detrás de ella, un caballero bastante elegante y atractivo, sentado en un sillón, el cual había aparecido de la nada, con un elegante porte y un sombrero de copa. Y ese caballero respondió a Antonia: Esto lo había esperado desde hace mucho tiempo, pues tú tienes dotes de alta magia que siempre deseé para mí. Adórame y entrégate, Antonia. Te daré el poder de salvar a tu madre, y también un poder inimaginable será el que te esperará. Así que Antonia le decía que sí le serviría y lo adoraría, que ella se entregaría a él. Así temprano ese mismo día, Antonia salió a recolectar plantas, pero ella notaba que la energía que sentía de las plantas, de la tierra y de todo su entorno en general se magnificó. Era mucho más sensible a la energía. Era mucho más sensible a que la energía le hablara. Escuchaba los aleteos de las aves que estaban a kilómetros de distancia. Podía escuchar el ruido del río. Ese día tenía una claridad
y tomaba las plantas, las cuales ella sabía que salvarían a su madre. E hizo un fuerte té con mezcolanzas de varias cosas, y su madre, a las horas, comenzó a mejorar de su enfermedad, y Antonia confirmaba que el poder oscuro era bastante superior. Cuando su mamá se pudo recuperar en su totalidad, Antonia le abrazó y le manifestó su felicidad. Micaela respondió que quién era ella. Su madre, después de esa sanación, perdió la memoria en su totalidad, y a pesar de los intentos de Antonia por hacer que Micaela se recuperara, era algo totalmente infructífero. Ella salía esa noche a ese mismo espacio en el cual había cerrado el trato con el diablo, y solo le gritaba que la había engañado. Ese lugar emanaba unas terribles risas. Así, al día siguiente, llevaron con Antonia a un hombre convaleciente por una fuerte caída que había sufrido. Así que Antonia, una vez que tenía a la persona enferma en su cabaña, salió al bosque y recolectaba ciertos artículos para esa infusión, desde plantas, bayas, frutos, flores y demás cosas. Y así como habitualmente lo hacía, puso a hervir los productos recolectados y posteriormente le dio a beber la infusión a ese hombre, mismo hombre que estuvo dormido durante un par de horas. Y al abrir los ojos, aparentemente estaba bien. Solo había una cosa bastante desafortunada, y eso era que ese hombre ya no podía mover ni un solo músculo. Había perdido la movilidad totalmente. Solo podía mover los ojos. Y Antonia en ese momento comprendió que había perdido su don de sanación, pues sí los dejaba vivir, pero con una pésima calidad de vida. Así pasó el tiempo, y Antonia dejó de intentar curar a las personas, pues ella sabía que eso tendría un resultado fatídico. Un día, cuando Micaela estaba enferma, ya por vejez, Antonia ya ni siquiera intentó curarla, solo esperó a que muriera, y después simplemente desapareció. Jamás se supo nada de ella. Nuevamente, arrepentida por haber cambiado un don bendito por una maldición. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.